y el versículo número 10 vamos a leer. Dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. En este capítulo número 28, hermanos, nos narra un acontecimiento que le sucede a Jacob. Y dentro de esta narración encontramos que hay un desenlace en el cual él duerme en algunas piedras. Y es en esas piedras en donde tiene un sueño. Y en ese sueño es que se le aparece el Señor, lo que acá leíamos, referente que él veía una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles subían y descendían. Y que Jehová estaba en lo alto. Ahora, esta narración es muy conocida por todos nosotros, y la cual todos los que estamos acá conocemos a detalle el desenlace de esta narración y de estos versículos. Pero al ver los detalles, vemos que Jacob, la experiencia que Jacob tiene en este lugar y tiene en este acontecimiento que aparece en el capítulo número 28 y en estos versículos, es nada menos que la presencia del Señor en la vida de Jacob. Ahora, al ver este acontecimiento, cómo se desarrolla, Jacob lo que experimenta en estos versículos es la presencia del Señor. Ahora, esta es como una de los puntos más apetecibles y es uno de los puntos más demandantes en los seres humanos. ¿En qué sentido? Siempre la Biblia casi en su mayoría trata este tema. El tema de la presencia del Señor. Por ejemplo, usted ha escuchado algunas alabanzas en donde, valga la redundancia, las cantamos, en donde dice: si tú vas en mi barca, no importa la tormenta. Y todas esas alabanzas hacen referencia específicamente a esa presencia del Señor. Que si el Señor va en nuestra barca, no importa la tormenta, no importa las circunstancias. Y a lo largo de toda la Biblia vamos encontrando ejemplos bíblicos en donde
el tema principal es ese. Por ejemplo, vámonos al caso de Saúl. Si usted recordará el caso de Saúl, vemos toda la narración de los acontecimientos que tuvo Saúl, en la cual él gozaba de la presencia del Señor, pero vemos que allá, al final, él es desechado por sus actitudes de parte de Dios. Y usted ve en esa última batalla o en esa penúltima batalla cómo ya Saúl no tenía la presencia del Señor, y es en donde él tiene que acudir a los brujos para poder definir si iba a tener triunfo o fracaso en esa guerra que él iba a enfrentar. Por ejemplo, en aquel entonces la presencia del Señor era muy marcada, muy marcada. Todavía sigue siendo así, pero quizás en esos acontecimientos era muy marcada, porque, por ejemplo, usted ve que en esa guerra Saúl dice, vamos a ver el Urim y el Purim, dice. El Urim era en esta parte del pecho. En las guerras, antes de iniciar las guerras, lo que se hacía era que se mandaba a llamar al sacerdote, y el sacerdote andaba en este pecho, en el pectoral, andaba unas piedras, andaba 12 piedritas, para que lo entendamos. Entonces, esas 12 piedritas, antes de iniciar la guerra, llamémosle así, se oraba al Purim y al Urim, y entonces si las piedras, para que nosotros lo entendamos, cambiaban de color o cambiaban de forma, entonces eso tenía un significado de que Dios iba a dar la victoria en esa guerra. Entonces la presencia del Señor era bien marcada. Si el Urim o el Purim no cambiaba las piedras, entonces significaba que Dios estaba diciendo que la guerra, iba a haber un fracaso en la guerra. Entonces ningún rey se atrevía a pelear con otro ejército sabiendo que iban a ir a perder, pues. Entonces la presencia del Señor era muy marcada y siempre ha venido siendo muy marcada. Entonces ahí podemos ver el ejemplo cómo había una codependencia total para asumir el papel en la guerra de triunfante o de fracaso, en ese caso de Saúl y en muchos otros casos. Ahora, es ahí en donde vemos en ese último acontecimiento de Saúl, en donde Saúl recurre a ese recurso del Purim y el Urim, porque iba a enfrentar una guerra con los filisteos, y es en ese momento que se enfrenta con ellos, y antes de iniciar la guerra que se da cuenta que ni el Purim ni el Urim daban ninguna señales de que había que ir a la guerra. Y es en esos momentos en donde Saúl se desespera, y en su desesperación, al no encontrar la respuesta de parte de Dios, entonces recurre al recurso de los brujos o de las pitonisas, como usted quiera llamarle, o al recurso del mal, del poder del mal. Entonces es ahí en donde usted puede ver cómo la presencia del Señor siempre ha estado marcada a lo largo de la vida, en todos los escenarios. Si usted se recuerda, en el caso de Génesis, cuando estaba José en la casa de Potifar, dice que José era bendecido porque la presencia del Señor estaba en la vida de José, y eso hacía que la casa de él prosperara. Entonces ahí usted puede ir viendo, le estoy hablando del Antiguo Testamento, de casos en donde la presencia del Señor ha sido bien marcada, y también podemos encontrar otros ejemplos como el caso de Salomón, en el cual Salomón toma la decisión de construir un templo, pero al finalizar ese templo, Salomón hace una oración. Le ponen las mejores maderas, le ponen los mejores atuendos a ese templo. Usted encontrará en la Biblia toda la narración referente a todos los mejores materiales, cómo se importaron todos los mejores materiales para hacer ese templo. Pero Salomón estaba consciente de que podría tener todos los mejores materiales, pero él al final
de esa construcción, hace una oración y dice estas palabras. Y las palabras dice: bueno, hemos construido todo este templo con los mejores materiales, pero no tendría sentido si todo este templo se haya hecho y no está la presencia del Señor acá. Y entonces hace una oración y le pide al Señor, al Dios de Israel, le dice: Señor Dios de Israel, hemos construido todo este templo, pero sobre todo los mejores materiales, lo que queremos es que tú mores en este templo. Entonces ahí usted puede ir viendo, va viendo uno por uno cuál ha sido el gran tema a lo largo de la vida de la Biblia. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también encontramos situaciones en donde se necesitaba y se necesita que la presencia del Señor esté con el ser humano. Por ejemplo, encontramos el caso de Pablo. Cuando usted recuerda el caso de Pablo, allá cuando son náufragos, le aparece un ángel y le dice, en esa situación catastrófica, le dice el ángel: no te preocupes, nadie va a perecer. Entonces usted va viendo que en medio de todos esos acontecimientos negativos, siempre la presencia del Señor siempre fue un recurso que siempre se necesitó. También lo encontramos en el caso de las barcas que le mencionaba, de las alabanzas. ¿Cuántas veces hemos cantado esa alabanza en donde dice: si tú vas en mi barca, no importa? ¿Y por qué? ¿Por qué cantamos esa alabanza? Porque estamos conscientes de que sin esa presencia no importa el barco en que nosotros nos transportemos. Si Él no va en esa barca, entonces realmente vamos a naufragar. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Entonces en este capítulo número 28 encontramos estas promesas de Dios para con Jacob. Y una de las promesas en medio de este acontecimiento es de que la presencia del Señor iba a estar con él siempre. Entonces eso es lo que entendemos en estos versículos. Y eso es lo que el Señor le transmite en medio de este sueño a Jacob. No te preocupes, Jacob. Yo sé que en estos momentos estás enfrentando un problema serio con tu hermano. Tu hermano viene a matarte. Has andado huyendo de tu hermano, producto de las circunstancias que todos conocemos. Pero en este sueño, en este acontecimiento, yo quiero hacerte una promesa. Y la promesa que quiero hacerte es de que mi presencia siempre va a estar contigo. Mi presencia donde tú estés, yo voy a ir contigo, le dice el Señor a través de este sueño a Jacob. Y pareciera algo sencillo o pareciera algo que no tiene importancia, pero realmente este acontecimiento es el que hace la diferencia. Es el que hace la diferencia con respecto a la normalidad de la vida. Este acontecimiento de la promesa del Señor, de su presencia en la vida de Jacob, es lo que hizo la diferencia a lo largo de toda la vida de Jacob. O sea, la presencia del Señor siempre estuvo con él. Y usted ve cómo Jacob en ningún momento estuvo desamparado. Siempre Jacob estuvo con esa presencia del Señor. Y eso es algo que los seres humanos lo demandamos. Siempre nuestra vida como seres humanos es una vida llena de limitantes, hermanos. O sea, por mucho que nosotros nos creamos Superman, que nos creamos superhéroes, nuestros tales poderes son poderes limitados. Son poderes que no pasan de la esquina. Por ejemplo, el que tiene mucho dinero cree que con su dinero puede alcanzar muchas cosas, pero es cuestión de tiempo para que se dé que los disque poderes terrenales que el ser humano tiene son poderes limitados, son poderes que realmente no tienen una trascendencia mucha.
no más que adquirir algunas cosas. Y eso lo hemos encontrado a lo largo de estos acontecimientos negativos que ha tenido la humanidad, en donde mucha gente muy acaudalada, de mucha riqueza, han querido revertir las consecuencias de esta enfermedad muy conocida por todos nosotros, y han querido dar todo porque a sus familiares regresen a la vida, que no se enfermen, esto y lo otro. Pero tarde o temprano se han dado cuenta que por mucho dinero que la persona tenga, realmente no se puede hacer mucho más de lo que puede hacer las cosas terrenales, que son limitadas. Eso es lo que significa un poder limitado. Entonces, por más, como le digo, que nosotros nos creamos invencibles, y por más que nosotros nos creamos que podemos y tenemos poderes ilimitados, es cuestión de tiempo para que el ser humano aterrice que siempre necesitamos de ese poder superior, de ese poder que no lo adquirimos en la esquina, no lo adquirimos con una buena cuenta bancaria, que no lo adquirimos con algo terrenal. Siempre el ser humano necesita de ese poder superior, y ese poder superior es el que está en el Señor, en el Dios que predica la Biblia. Y ese Dios que predica la Biblia, ese Dios que la Biblia lo ejemplifica muy bien, es un Dios que sus poderes no son limitados, sino que sus poderes son ilimitados, a tal grado de que los poderes del Señor dice que son debajo de la tierra, en la tierra y arriba de la tierra. O sea que el Señor tiene poder sobre todas las cosas. Y ese es el poder, que el Señor le ofrece a Jacob en este acontecimiento. Y le dice: no te preocupes, yo sé la situación que tú estás pasando, pero quiero decirte algo. Lo que quiero decirte es que mi presencia, mi poder siempre va a estar contigo en todos los escenarios que tú te desempeñas. Y entonces, cuando el ser humano se da cuenta, primeramente el ser humano cuelga los guantes. ¿Y cuando uno cuelga los guantes? Uno cuelga los guantes cuando está consciente que el dinero es un poder limitado, que las cosas materiales son limitadas. Entonces, cuando uno está consciente de esta realidad y de esta gran verdad terrenal, y uno entonces cuelga los guantes, como le menciono, y depone su gloria, su idea de poder querer ser superior. Entonces, cuando uno depone todos esos preconceptos humanos y se aboca y se da cuenta de que hay un poder superior, y que ese poder superior radica en el Dios de Israel, en el Dios todopoderoso, en el Dios que abrió el mar rojo, en el Dios que no ha perdido ninguna batalla, en el Dios que sanó a millones de enfermos en el tiempo de la Biblia, en el Dios que ha continuado sanando a los enfermos y seguirá continuando sanando a los enfermos, al Dios que nos ha dado la salvación, al Dios que no ha perdido ninguna batalla. Entonces, cuando uno depone el poder terrenal y se aboca a ese poder superior, entonces en ese momento el ser humano se siente acompañado, se siente que no está solo en la vida, se siente que hay un poder superior que va a pelear sus batallas y que va a salir en los momentos difíciles a enfrentar a ese otro poder del mal que viene a destruirnos, ese poder del mal que es Satanás, ese poder del mal que son los problemas de la vida, ese poder del mal que son las situaciones y las malas decisiones que nosotros hemos tomado. Pero cuando viene ese poder del mal a atraparnos, a encarcelarnos, entonces sabemos que viene ese poder superior que está y radica en el Señor a defendernos. Y eso es lo que le ofreció el Señor a Jacob. No te preocupes, no vas a estar solo. Y el que ya tiene un tiempo
un kilometraje en la vida espiritual sabe de lo que le estoy hablando. No es ignorante de esto que le estoy hablando. El que ya tiene un kilometraje en la vida espiritual sabe de lo que le estoy hablando. Ha tenido experiencias de estas, de lo que le estoy hablando. El que sabe, incluso el Señor es tan misericordioso que le muestra este tipo de acompañamiento a los mismos inconversos, a los mismos amigos, a los mismos que no se han abocado a este poder. El Señor les da como una pruebita. Y es ahí en donde usted encuentra situaciones en donde la gente dice: mire, yo nunca he ido a ninguna iglesia y el Señor me sanó de cáncer. Mire, fíjese que Dios hizo esto en mí, Dios me ayudó en esto otro. Dios le da una pruebita de lo que significa el estar acompañado del poder de Dios. Pero ¿por qué lo hace el Señor? El Señor lo hace con toda la intención de que la gente experimente, ese poder superior y que se sienta acompañado y que se sienta defendido. Lo que Jacob experimentó: venía su hermano con hombres y todo esto, y aquí y allá a matarlo, no venía a abrazarlo. Pero usted ve cómo el Señor peleó la batalla de Jacob. Su hermano ya no vino a matarlo, su hermano vino a pedirle perdón y a abrazarlo, porque hubo un poder superior que quebró el corazón de su hermano en la noche. Lo quebró y le dijo: no tenés que matar a tu hermano, lo que tenés que hacer es abrazarlo. Y eso no se hizo con armas ni con guerras, sino que ese poder superior se incrustó en el hermano de Jacob y lo hizo entender que no debía matarlo. Y es así como Jacob ganó esa guerra y esa batalla con su hermano. Pero no nos quedemos ahí. Usted y yo, como le menciono, ha tenido estas experiencias. Hemos venido hablando, por ejemplo, de esta situación muy negativa, de esta enfermedad, como hermanos creyentes han tenido que pasar por una prueba difícil, como es el tener que enfrentar esta enfermedad. Y usted ve que en ese momento de enfrentar esta enfermedad, ahí se corren todos. Ahí se corren los familiares. Y usted ha visto los cuadros en donde las personas han tenido que enfrentar su realidad solos. Y recuerdo de algunos casos en donde aparecieron en los periódicos, en donde habían médicos que iban a querer dar aliento a aquellas personas que estaban en esa etapa terminal de esta enfermedad. Pero ni los mismos médicos se atrevían a darles un abrazo. Llegaban como con esos trajes de astronautas, solamente a que la persona sintiera la presencia de ese médico ahí. Y decía un médico: yo llegaba para apretarle la mano a la persona, pero no me podía acercar mucho, tenía que hacerlo con el gran traje. Pero ese creyente que estuvo en esos momentos difíciles, en esos momentos de soledad, en donde lo dejaron todos, los familiares, los amigos y todos, se dio cuenta de que en ningún momento estuvo solo. Siempre estuvo acompañado de la presencia del Señor en medio de esa tribulación, y el Señor lo sacó adelante, y el Señor lo levantó, y el Señor lo curó, y el Señor proveyó salud a la vida de ese creyente, y pudo salir triunfante, no por la medicina terrenal, sino por el poder y del acompañamiento que en algún momento el Señor nos ofreció en nuestra vida. Ese es el acompañamiento que el Señor ofrece en el Evangelio. Acá se lo ofrece a Jacob y le dice: no vas a estar solo. Dalo por hecho que no vas a estar solo. Dalo por hecho. En este momento estás soñando, pero ya en la mañanita viene tu hermano con 300 hombres, pero no te preocupes que ya tu batalla está ganada. Y eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio. Ese es el ofrecimiento del Evangelio a los seres humanos. No se preocupe.
El ofrecimiento es ese acompañamiento que el Señor ofrece de no estar solo. Si usted lee y me acompaña a leer en el libro de Isaías 41:10, si usted me acompaña, ¿qué dice en Isaías 41:10? Vea qué especial es este acompañamiento que el Señor da. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire, hermano, estas palabras, usted las lee así nomás y las pasamos por alto y las leemos de corrido. Pero estas palabras, cuando a usted le han detectado SIDA, cuando a usted le han detectado cáncer, cuando usted está en esa etapa terminal de COVID y que nadie se le acerca porque usted lo puede infectar al otro, estas palabras se vuelven poderosísimas en la vida del creyente y de las personas que las toman. Porque en ese momento la persona no se siente sola. En ese momento la persona que ha acorazado y ha tomado el evangelio se siente acompañada y acompañado. Y se siente que el mundo se le cae, y que se siente que el edificio se derrumba y que la familia se cae, pero él se siente acompañado. Y eso no tiene explicación. No le puedo decir cuánto vale eso. Eso no vale $1 millón ni 2. Eso vale más, porque la presencia del Señor, tener la presencia del Señor en los momentos de agonía, eso no tiene precio, no se puede valorar, porque la persona se siente altamente acompañada. Pero no acompañada de Estados Unidos, sino que acompañada del que no ha perdido ninguna batalla hasta la fecha. Entonces, estas palabras son poderosísimas, esta promesa. Y el otro ofrecimiento que le hace el Señor a Jacob es que lo va a guardar. Váyase al Salmo capítulo 121. Salmo capítulo 121. En el Salmo capítulo número 121 encontramos este otro ofrecimiento que hace el Señor. Y veamos lo que dice. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mire, este ofrecimiento de protección es un ingrediente letal, pero letal, para animarnos. Desde el momento que uno sale de la casa y se amarra las cintas de los zapatos y salimos a la calle, uno debe estar consciente muy consciente, desde el momento cuando uno se amarra yo siempre he estado consciente de esto. Y cuando uno se pega el jaloncito de la cinta, uno debe estar siempre consciente que probablemente ese día no regrese otra vez a la casa.
Y esos son como sentimientos vagos que a veces la persona tiene. Entonces cuando uno, no sé si usted lo ha experimentado, uno se azoca la cintita y uno dice, ojalá regrese. Son sentimientos vagos que como seres humanos podemos tener, pero de tan vagos que hay días que hemos estado a punto de no llegar. Y es ahí en donde uno puede experimentar este ofrecimiento que hace el Señor. Entonces, desde el momento que uno sale, está consciente que como podremos llegar, como no podremos llegar. Pero el ofrecimiento del Señor es ese, el darnos la protección necesaria para que nosotros regresemos. Bueno, y el riesgo se incrementa más cuando la persona es pastor. Bueno, cuando es una persona que de su casa al trabajo, de ir a la iglesia y de ahí no se mueve, esto y lo otro, entonces como que el riesgo disminuye, ¿verdad? De su casita a su trabajo y así disminuye. Pero en el caso de un pastor es totalmente diferente, porque se hincha el pellejo a toda hora. Un pastor es como un doctor, que le llaman a la 1 de la mañana, como que le llaman a las 2. A veces tiene que salir, a veces no, esto y lo otro. Pero recuerdo de una ocasión en donde terminamos un culto y había una vela. Pero esta vela no era allá en la San Benito, sino que esta vela era en una colonia que se llama La Chintú 2 o 3, no sé cómo se llama. Entonces se nos hizo tarde y creo que íbamos como la 1 de la mañana a ese lugar. Sí, como la 1 de la mañana a esa vela, a acompañar a los hermanos. Bueno, del lugar en donde se dejó el carro, había que caminar. Y como usted conoce, nuestras colonias están tan iluminadas que de lejos se mira todo. No, era una noche bastante oscura y además la colonia contribuía más a esa oscuridad. Y recuerdo que íbamos todos en familia, con mujeres, etcétera. Pero en medio de aquella noche y en medio de esa caminada que íbamos pegando, solo recuerdo de que empezaron a aparecer, por supuesto, delincuentes. Y en medio de la oscuridad, medio de la oscuridad, preguntaron de que quiénes éramos. A la 1 de la mañana. Lugares en donde no entra ni la policía. Y entonces en medio de esa situación, no sé quién del grupo dijo, son hermanos, dijo. Y entonces, ahí es donde usted ve esto que dice acá. Entonces aquel grupo que venía contra nosotros, usted ve y dice, cambia totalmente aquello. Y dice aquel grupo, son hermanos. Y van a la vela del hermano tal. Síganos, hermanos. Los vamos a llevar para donde van. Y cuando escucha usted esas palabras quedan tan marcadas en el corazón que usted se da cuenta que este ofrecimiento que hace el Señor, estos no son cuentos de viejitas. Esta es una realidad en la vida del creyente, hermanos. Esta es una realidad en la vida del creyente. Y es cuestión de tiempo para que usted se dé cuenta que el Señor lo protegerá en todos los escenarios, porque Dios no ha perdido ninguna batalla. Entonces, como le menciono y le recalco, este ofrecimiento que hace el Señor se lo hace a Jacob. No te preocupes, voy a estar contigo y además, te voy a brindar protección.
Mire, es inexplicable. Lugares en donde no puede entrar ni la policía, armados. Un creyente puede entrar. Es inexplicable que en el bus van asaltando a todo el mundo. Es inexplicable que el asaltante va dándole mecha a todos, pero a usted lo ve con su Biblia. El asaltante ve que en su rostro está la presencia del Señor y se hace loco y no lo asalta. ¿Qué piensa que es eso? ¿La casualidad, la suerte? No, esa es la protección de Dios en la vida del creyente, porque ese es el ofrecimiento que el Señor hace a la vida del creyente. ¿Qué piensa que es eso? ¿Qué suerte que tiene por su linda cara? No. Que a todos extorsionan, pero han llegado a un acuerdo que a usted no lo van a extorsionar. ¿Qué piensa que es eso? ¿Ah? ¿Que le tienen miedo? No, no le tienen miedo a usted. Al que le tienen miedo es al que lo acompaña a usted, es al Dios Todopoderoso. A ese es el que le tienen miedo, porque como dicen, saben que si se meten con usted, se meten con el Señor. Y entonces el creyente no se siente solo, se siente acompañado, se siente protegido, pero no por un poder limitado con armas, sino que el creyente se siente protegido con un poder superior, como el poder del Señor, que tiene poder sobre la tierra, debajo de la tierra y sobre toda cosa creada, porque Él las creó. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Y estos fueron los ofrecimientos que el Señor le hace a Jacob. Y como nosotros en la familia tenemos una frase muy conocida que la vamos a patentizar. ¿Qué significa que la vamos a patentizar? Ya nadie la va a poder usar, pues. Solo nosotros y los que les demos permiso. Y no quiere ser evangélica la gente. Esa es la frase. La gente no quiere ser evangélica. ¿Qué le parece? ¿Cree que la gente no? Discúlpeme la expresión, ¿cree que la gente no es dunda? Te están ofreciendo protección, sin armas, sin poderes terrenales, protección divina, acompañamiento divino en los momentos de tribulación, y la gente no quiere. Se hace el billete de 1,000. Bueno, seguí pues. Seguí. Comprate un buen carro blindado. Comprate un buen chaleco. O sea, haz lo que vas a hacer. O sea, si no quieres unirte a esta ola, entonces, cuando te sientas inseguro, compra un buen M16 y que te den permiso allá en la policía para andarlo. Porque sí te van a dar duro y te van a matar. Porque nadie va a estar contigo. Nadie. Más que vos y tus armas. Más que vos y tu dinero. Pero la gente no quiere, la gente prefiere defenderse en sus armas, en sus poderes limitados. Pero no hay mayor experiencia. No hay mayor experiencia. No hay mayor experiencia que sentirse protegido por el que da la vida. Me dijo un policía que es creyente. Y me dice, hermano, me dice, para mí es difícil este oficio, me dice. Y me contó una anécdota en donde él dice que iba acá por una comunidad. Y en esa comunidad se subieron a asaltar. Y empezaron a asaltar a todos. Entonces él, como es creyente, yo dejo mi arma de equipo, dice. Y me dice, mira hermano, me dice, empezaron a asaltar a todos y cuando llegaron donde mí y me vieron, dice que empezaron a gritar en el bus. ¡Hey! Mira quién viene aquí, el polizonte tal, vos. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo bajamos? ¿Lo matamos? ¿Qué hacemos con él?
Y en medio de aquella gritazón, me dice él, yo solo deposité la confianza en el Señor, me dijo. Agaché la cabeza, me dijo, y esperé lo que ellos iban a hacer, me dice. ¿Y sabe lo que hicieron? Me perdonaron la vida. ¿Y qué piensa usted que es eso? ¿Casualidad? ¿Suerte que tuvo el hermano? No, no es ni suerte ni casualidad, sino que ese es el acompañamiento, la seguridad que Dios da sin armas a tu vida. Y eso tienes que entenderlo. Se acabó, hermanos. 2 ofrecimientos que hace el Señor a la vida del creyente. Lo hizo a Jacob, nos lo hace a nosotros. Y así, el ser humano somos renuentes. Somos renuentes a este ofrecimiento. Por ejemplo, muchas veces, fíjense que criticamos a aquel que cae en pecado. Y a veces ese que cae en el pecado por X circunstancia o situación, descuido, siempre lo señalamos. Pero yo siempre, hace algunos 5 años mencioné esto y dije, por lo menos yo admiro al que cae, pero no se va de la iglesia. Sea pastor, o sea miembro, o sea lo que sea. Me costó digerir este aterrizaje. Y llegué a esta conclusión y digo, es que es de inteligentes no moverse. ¿Y por qué cree usted que no se mueven? Pues sí, porque la persona, aunque caiga, aunque se desvíe, aunque se salga del camino, él sabe que aquí adentro algún beneficio va a tener. No así aquel que no cae, que supuestamente él nunca ha pecado, pero se aleja de Dios y ni quiere venir a la iglesia, ni quiere acercarse, ni quiere nada. Ese está más grave que este que le estoy mencionando, porque ese hace la del fariseo. No, yo no he pecado, y no, yo esto y lo otro, pero no se congrega, no viene. Ese está más loco que el otro. ¿Ya entendió por qué? Porque por lo menos aquel sabe que aquí adentro va a tener protección, el ala. Ahí va a estar el Señor, aunque, Señor, aquí estoy, lleno de pecado, lleno de mundo, esto y lo otro, pero perdóname. Y ahí va a estar la protección de Dios y va a estar como la gallina que tiene sus polluelos debajo. Pero aquel que solo señala y no se acerca, ese está más grave. Entonces ahora a veces llego a ese aterrizaje y a esa conclusión. Es más inteligente este tipo de personas que aquel que dice que no ha hecho nada, pero no quiere nada del Señor. Hermanos que no quieren nada del Señor. Entonces, este es el ofrecimiento que hace el Señor. Protección y que no estaremos solos. ¿Qué más se puede pedir, hermanos? ¿Qué más se puede pedir? No se puede pedir más. Y hay muchas otras cosas que el Señor ofrece que por cuestión de tiempo no podemos seguir ahondando. Pero a Jacob se las ofreció y Jacob las disfrutó. Y esta tarde también el Señor nos las ofrece a nosotros para que en ningún momento aquellos que quieran tirar la toalla y quieran salirse del Evangelio, o sea, no cabe en ninguna lógica salirse del Evangelio, ni alejarse del Señor. Porque nadie te va a ofrecer esto que te ofrece el Señor. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Póngase en pie y vamos a finalizar esta tarde. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre que estás en los cielos. Gracias. Gracias, Señor, por estos ofrecimientos, promesas que nos das. Se las diste a Jacob, Señor, y él pudo gozar de estos 2 grandes beneficios de tu evangelio, Señor. En aquel momento de tu presencia, Señor. Ahora, a nosotros, Señor,
es a través de tu evangelio que tú nos ofreces, nos bendices, Señor. Ayúdanos, Señor, que podamos entender esta gran realidad en nuestra vida, Señor, y que no despreciemos en ningún momento lo que tú, Señor, con tanto amor lo ofreces sin esperar nada a cambio de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles. Ayúdanos, Señor, siempre a entender de que si tú no estás en nuestra vida, Señor, como dice tu palabra, seremos como címbalos que retiñen, instrumentos musicales que no dan notas. Gracias, Señor, porque tenemos este recurso inagotable que eres tú, Señor. Gracias. Le damos un fuerte aplauso al Espíritu Santo esta tarde. Vamos a recoger nuestras ofrendas y nuestros diezmos esta tarde. Vamos a orar al Señor.